Para aquellos que no conozcan a la cultura Paracas, disculpen si no me ven, el sol está atrás mío y encima con la gorra, difícil, ¿ya? Pero para aquellos que no conozcan la cultura Paracas, es una cultura muy conocida internacionalmente porque ellos fueron prácticamente aquí en el Perú los que practicaron las trepanaciones craneanas. ¿Qué son las trepanaciones craneanas? Eran como las cirugías a la cabeza en aquella época. Y también practicaron las deformaciones craneanas. No sé si ustedes habrán visto, en internet corre bastante video de eso, sobre esos cráneos alargados hacia arriba. Pero esta cultura también tenían otro tipo de deformación hacia atrás, tipo así como alienígenas, ¿no? Como alien. La teoría es que por qué hacían esas deformaciones eran de repente el estilo de la época, ¿ya? O si no, también era por el estatus social. Los que tenían alto rango o los que tenían alta jerarquía solo podían usar ese tipo de deformaciones, pero ellos no luchaban, ellos no eran guerreros. Por supuesto que no, eran de la élite más alta, ¿no? Es como en la actualidad, algo así. Aparte que también los Paracas, esta civilización, también solían enterrar a sus muertos en las faldas de este cerro. Como sabemos, en las antiguas civilizaciones, ya ellos adoraban a los cerros, a las montañas, como si fueran sus dioses. Entonces se podría decir que ser enterrado en las faldas de este cerro era un honor. Chicos, si me notan algo agitado, ya lo que pasa que sí, estaba un poco empinado. Sí, aparte que estoy un poco de falto de físico, estoy muy sedentario. O sea, hago ejercicio, pero ahí una vez a las 500. Hay que venir un poquito preparados acá físicamente para que no les aburra, no se sientan mal y digan no, que cansa. Esto es para atletas, no necesariamente para atletas, es para cualquier persona en realidad, ¿no? La cuestión es disfrutar de todo el paisaje. Miren, con lo que me acabo de encontrar en estos momentos es, bueno, se ve claramente que es una cueva. En estos momentos no voy a entrar a esta cueva, ya que no estoy preparado, no he traído luces, ¿ya? Pero se ve que acá sí entra bastantes personas porque está sucio y bien sucio. Según lo que me han dicho, esta cueva lo hicieron, uno, por mineros, ya minería ilegal, muy probable hace muchos años, que ahora está prohibido ya que es una zona arqueológica. O muy probable que hace unos 20 y tantos años atrás, o 25 o 28 años atrás, vinieron un grupo de geólogos japoneses a estudiar esta montaña. Y es desde ahí donde viene esa teoría, que este cerro era un volcán y que su nacimiento fue algo particular, ¿no? Que más adelante se los voy a contar. Caminando por esta zona me dio la idea de que qué sucedería, ¿ya? Si hay un terremoto en estos momentos, yo estando aquí, como el que tuvimos en el 2007, con todas esas piedras atrás mío rodando. Sinceramente que no tuviera yo escapatoria. No sé si ustedes lo podrán observar acá por cámara, pero están bien empinados. Esta parte está bien empinada. Miren esta roca de acá. Está, creo yo, con un movimiento bien fuerte, se cae y aplasta a cualquiera. Uy. Acá un terremoto de esos fuertes, yo creo que nadie la contaría, sinceramente. Aunque claro que hay técnicas supuestamente para evadir las rocas, ¿no? Una de ellas sería pues yo acercándome hacia esta roca
Imagínense acá pegándome a la roca y dejar que todas las rocas que estén deslizándose desde arriba caigan nada más. Pero tampoco eso no te asegura, no asegura que sobrevivas. Ya es cuestión de suerte y empezar a rezar nada más del Padre Nuestro y a la de María. Oh, miren chicos, acabo de ver aquí. Oh, miren, miren. Hay gran cantidad de excremento aquí. Es muy probable que aquí haya un nido. Normalmente puede ser uno. Sí, muy probable. Sí, hay un nido ahí. Es un nido. Es un nido, miren los excrementos. Muy probable que sea de lechuza o la famosa paca, o también puede ser de huerequeque. Son árboles, disculpen, árboles, son aves natural del desierto, para en el desierto. Chicos, miren esto, miren, esto sí es hecho por antiguas civilizaciones. Muy probable que sea por Paracas o, miren, por Paracas o los incas, miren, han tratado de labrar la piedra aquí. ¡Ah, wow! Interesante. En realidad este Cerro Prieto aquí en Ica tiene mucho por contar y descubrir. Porque el calor está muy fuerte y me estoy comenzando a deshidratar. ¡Ay, qué rico! Ahora ya sé por qué dicen que el agua es vida. Bueno, otra cosa más que les quería contar era que este sitio, este cerro siempre se prestó para practicar la brujería, ¿no? Tanto blanca como negra, ¿no? O la brujería mala, como le dicen, ¿ya? Algo también me contaron que en esta zona, o acá mismo en el cerro, había como una mesa de sacrificio, una mesa ceremonial, donde muy probable que hayan sacrificado personas o hasta también pobres animales para hacer sus ritos satánicos. En la cueva que vimos atrás, ya ahí también hasta ahora entran a los brujos, las brujas, ya para practicar su hechicería, ¿no? Su brujería. Pero esto de las brujas, brujos, ya es algo más europeo. Eso ya fue cuando vinieron los españoles acá al Perú. Ya las brujas y los brujos escapaban de Europa por la Santa Inquisición que los estaba cazando. Entonces ellos llegaban aquí en los navíos, se instalaban en los diferentes departamentos del Perú para practicar su magia. Sobre todo acá en Ica, que era un lugar un poco más desolado, y venían a cerros como este que tiene gran cantidad de energía, se podría decir. Pero antiguamente, en la época de las antiguas civilizaciones de acá, no existían las brujas en sí o los brujos. En sí eran los chamanes, pero los chamanes no practicaban la brujería o la magia negra, ¿no? O la mala. Los chamanes en esa época eran como los doctores, los que curaban, o como decir, los curanderos de aquella época. Ok chicos, aunque no lo crean, aquí en Cerro Prieto también hay vegetación. Muchas personas que lo ven a lo lejos lo miren como un simple cerro, como si no hubiera nada interesante, pero imagínense este tipo de vegetación que hay. Miren, aunque parezca que esté seco o muerto, no lo están. Aquí también podemos ver otro tipo de vegetación. Estas son las famosas tillandsias. Tanto esta vegetación como la que vimos hace un rato, las pequeñas que estaban encima de las rocas, pueden vivir
en climas extremos o muy áridos, como es el de acá de Ica. Cada vez que vengamos a lugares como estos, ¿no? Áridos, o montañas o cerros áridos, y veamos cualquier tipo de vegetación como el que acabamos de ver, no lo lastimen. Muchas personas piensan que eso es como mala hierba, ¿no? Que esa planta no debería existir, pero no es así. Estos tipos de plantas contribuyen mucho a la biodiversidad de la zona y a los pequeños animalitos como lagartijas o pajaritos que viven aquí. Porque a veces podemos ver en lugares así áridos como ramas o como arbustos que están secos o parecieran como si estuvieran muertos, pero no es así. Ese tipo de vegetación, les explico, están vivas, solamente que ellos esperan al invierno, que en esa época hay más humedad para florecer. Estos tipos de plantas, como les digo, pueden sobrevivir o vivir en climas extremos muy áridos y vivir simplemente de la humedad del medio ambiente. Listo, chicos, prácticamente ya hemos llegado. Nos hemos demorado aproximadamente casi hora y media, así como les dije al principio. Casi hora y media me he demorado para llegar acá a la cima. Ahora tenemos que subir un poco más para llegar al otro extremo y apreciar las hermosas vistas de este lugar. Bueno, chicos, las antenas que podemos apreciar acá, como el que está atrás mío, ya son antenas de radio, televisión y antenas rebotadoras de señales. Exactamente no sé cuándo lo pusieron, pero por ahí pude leer que lo pusieron más o menos en los años 70 u 80. Listo, chicos, y llegamos a la cima. Por fin. Es un poco cansado, sí. Lo que pasa es que a mí me ha comenzado a doler el talón izquierdo. Yo hace tiempo me torcí el talón izquierdo, me lo torcí ya, y la planta del pie hasta acá me saca el ancho, me duele, como no se imaginan. Ya, pero la cuestión es que llegamos. Ahora les enseño la linda vista de este lugar. Ok, chicos, no sé si me pueden escuchar bien porque ahorita hay un montón de viento, pero a lo lejos, en la parte de abajo, acabo de ver como unos recintos arqueológicos hechos de piedra. Son como pequeños muros. Acompáñenme porque esto va a estar bien interesante. Vamos, es hacia allá, miren. Toda esta parte. Vamos. Acá seguimos bajando. Uy, hay que tener cuidado siempre en estas zonas porque estas piedras son muy resbaladizas y están un poco sueltas, aunque prácticamente ya hay un camino, pero siempre hay que tener mucho cuidado y traer los zapatos adecuados, zapatos de trekking, estos zapatos de caminata con suela muy ancha. Ya estamos cerca, vamos a tener que ir a este lugar. Vamos. Ok, chicos, prácticamente ya hemos llegado. Espero que me estén escuchando, les digo otra vez porque hay bastante viento, pero aquí ya se pueden apreciar los muros. Muchos dirán, pero eso son cualquier piedra. No, en realidad, si nosotros vemos fotos satelitales de este lugar, es un recinto, o sea, ha sido un lugar, vamos a decir, habitacional. Ya, como les digo, acá se encontraron los arqueólogos cuando hicieron sus estudios en toda esta zona, ¿okay? Han encontrado un aproximado de 500 viviendas en todo este lugar. Aquí
se ve claro la posición en que la han puesto. Interesante. Después de 2000 años todavía sigue aquí, casi intacto. Bueno, según la poca información en realidad que hay de este lugar, se dice que fue un lugar de vivienda, fue como un lugar habitacional donde habían diferentes, vamos a decir, casitas, ya, diferentes casas donde vivían, donde guardaban sus alimentos como el maíz, el payar, la lúcuma, entre otras cosas, y que habrían estado aquí en realidad a muy poco tiempo. Hay que hacer mucho más investigaciones de esta zona. Se le pide a las autoridades del Perú y del departamento de Ica que vengan a estudiar un poco más esta zona para que la gente sepa lo que hacía en este lugar, ¿no? Lo que hacían nuestros antepasados, los paracas. Definitivamente esto fue puesto por mano humana, sí. Está todo apilado como si fueran ladrillos. Y el lado de allá, ahora que me di cuenta, más allá por esta parte, hay otro muro más, que ahora nos vamos a acercar a la parte de allí. Ok, chicos, acabamos de llegar. Otra vez, hace un momento estuvimos allí, en la parte de allí, y ahora aquí con otro muro más. En realidad es increíble todo lo que tenemos en un solo cerro. Hay un montón de cosas que veo acá, como pequeñas habitaciones, cuartos, ¿no? Estos muros no me imagino que hayan sido muy altos, ya que los antiguos peruanos no eran altos, ¿ya? Medían un aproximado de casi 1,50 m, 55 m, eran pequeños, ¿no? Yo me imagino, es una teoría mía, yo no soy arqueólogo, pero es una teoría mía que estos muros deberían haber medido unos 1,70 m más o menos, ¿no? 1,80 m para que ellos pudieran entrar tranquilos a sus viviendas. Si se dan cuenta, aquí podemos ver los rastros de las viviendas, uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá, así hasta abajo. Ok, chicos, ahora ya estoy de regreso. Voy a ir a la plaza principal de Guadalupe. Espero no demorarme mucho. Yo creo que mínimo me demoraré 1 hora. Eso espero. Ahí vamos. Y en ese momento, a mitad de camino de bajada, me tuve que poner un pañuelo en mi cuello porque el calor de Ica es muy abrasador. Ok, chicos, ya prácticamente ya bajé del cerro. Ok, pero está que me duele la planta del pie izquierdo, horrible. Parece que me está pasando factura la lesión que tuve hace unos años en el tobillo. Ay, yo si no, yo hubiera llegado hace rato, porque en realidad yo estoy acostumbrado a caminar. A mí me gusta subir cerros, inclusive yo me he hecho la ruta Choquequirao a Machu Picchu hace unos años atrás, eso fue en el 2022, pero ahora me siento como un anciano por este dolor. Chicos, ahorita que estoy caminando por acá me siento tranquilo. En realidad no hay nadie alrededor, no hay gente, hay una paz única, el sonido de los árboles, no sé si ustedes lo pueden captar, el ruido de los pajaritos que están alrededor. En serio que es un lugar muy relajante y muy bonito, 100% recomendado. Bueno, ya me saqué el trapito que me cubría el cuello porque estaba haciendo un calor horrible, horrible, horrible. Ok, ahora les voy a contar más o menos una teoría o lo que habla la gente, ¿no? Porque no hay mucha información, como les digo,
de cómo se originó este cerro, ¿no? Se dice que fue gracias a una explosión volcánica, ¿ok? Pero esto no ha sucedido hace unos 50 años, 80 años, 90 años atrás, no, como sucedió en México, ¿no? Con ese volcán que se llama Paricutín. Eso queda localizado, ese volcán, en Michoacán, ¿ok? Ese volcán se considera el más joven del mundo, ya que nació en el año, vamos a decir nació, ¿ok? Se formó en el año de 1943. Vamos a decir hace poco, ¿no? En realidad no es nada viejo a comparación de otros volcanes. Voy a cortar ahorita porque va a pasar un carro a toda velocidad. Ok, ya pasó el carro, pero ha dejado una polvadera enorme. Entonces, esa es una de las teorías, ¿no? Que nació de esa manera. Es por eso que cómo se explica todas esas enormes rocas, piedras que están esparcidas alrededor de todo este cerro, ¿no? No creo que una persona, o al momento de construir ese camino para llegar a la cima, haya esparcido todas las piedras, ¿no? No, es imposible, ¿no? ¿Quién se tomaría ese tiempo? Entonces yo creo que es una buena teoría. Además que también hemos visto esas piedras con esos agujeros, ya, y con esas formaciones medias raras, con ese desgaste, vamos a decir, ya, de aquellas piedras que sí parecen volcánicas y otras que parecen hechas por el hombre. Ya, como les digo, han vivido aquí civilizaciones antiguas como la Paracas e inclusive la Inca, que son expertos labrando, o fueron expertos labrando la piedra. Listo, terminé y ahora estoy en el punto de inicio. Estoy ahora en la plaza. Uy, un camión. Acá hay bastante bulla ustedes ya saben, ya la carretera panamericana. Aparte que está corriendo bastante viento, ha comenzado a correr bastante viento arriba en el cerro, mucho más todavía. Bueno, estamos ahorita en la época de viento, ¿no? Más que todo de las tormentas o los vientos Paracas, ¿no? Las tormentas de arena. Bueno, en realidad ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Este lugar para visitarlo así con amigos, familiares, ¿no? Sí es recomendable, ¿no? Porque ves parte de ciudad o parte urbana, ese contraste con las chacras, con el campo, ¿no? Tienes esos olores que puedes percibir de la naturaleza, se podría decir, ¿ok? Listo, chicos, espero que hayan disfrutado este recorrido y este video. Por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram y en YouTube, por favor, ¿ok? Para traerles más videitos como este. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Para aquellos que nunca han visto los mini mangos, aquí se los presento. Miren. ¡Wow! No, esto ya en unos meses estará bien grande y bien dulcecitos.